Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad, Señor. Aleluya. Gracias, bendito. Aleluya. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Te ruego que glorifiques tu nombre, Señor. Danos espíritu de sabiduría. Danos espíritu de revelación, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo. Bendice la vida de cada uno de tus hijas y tus hijos que van a estar aquí, Padre. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu amor, llénalos de tu poder, Señor. Guíanos a fuentes de agua de vida, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, precioso Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya, paz de Cristo. ¿Cómo amanecieron, hermanos? Aleluya. Aleluya. Paz de Cristo, hermano. Les invito para que cantemos. Se van a acordar de esta alabanza muchos. Decídete. Decídete. Hoy te invitamos, amigo, a gozar dicha eterna. Si nos desprecias, te digo, mañana tarde será. Decídete, decídete, la puerta se cerrará. Decídete, decídete, aún abierta está. Levántate y resplandece, que ha llegado tu luz. La gloria te pertenece. Si vienes hoy a Jesús, decídete, decídete, la puerta se cerrará. Decídete, decídete, aún abierta está. Voy a repetir la estrofa, hermano. Escúchela y cántela si puede. Levántate y resplandece, que ha llegado tu luz.
gloria te pertenece. Si vienes hoy a Jesús, decídete, decídete, la puerta se cerrará. Decídete, decídete, aún abierta está. Mira, la hora ya viene, cuando querrás aceptar. Muy triste y muy lamentable será mirarte llorar. Decídete, decídete, la puerta se cerrará. Decídete, decídete, aún abierta está. Qué importante es saber tomar decisiones en el momento correcto, hermanos. Hoy mucha gente vive una religión y no se da cuenta que andan muy cerca de Cristo, de su palabra también. Oh, amigo, eres dichoso, no es de todos el creer. Decídete, decídete, la puerta se cerrará. Decídete, decídete, aún abierta está. Alza tus ojos y mira la dádiva de Jesús. Pide con toda tu alma agua de vida y salud. Decídete, decídete, la puerta se cerrará. Decídete, decídete, aún abierta está. Aleluya, paz de Cristo, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que saber tomar decisiones y este es el momento, hermanos, de tomar decisiones. Si te quedas allí o entras al refugio, el refugio se llama Jesús. Tú eres mi refugio, tú eres mi castillo, tú eres mi torre fuerte. Tú eres, Señor Jesús, mi libertador. Aleluya. Aleluya, hermano. Anoche, a muy noche, ya prácticamente le empezaron a poner plaquetas porque la fiebre estaba queriendo subirse. Aleluya. Y no es que tenga una infección, simplemente es la reacción para que la sangre se adapte a la sangre del cuerpo de Jesús. Entonces, damos gracias a Dios. Ahorita más tarde vamos a ir a ver a Mestel hoy. Ayer no le pregunté a mi esposa cómo salieron los laboratorios. Aleluya. Entonces seguimos adelante, hermanos. ¿Qué tanto nosotros conocemos la autoridad? Vamos a ver el ejemplo de David, cómo David sí conocía la autoridad. ¿Y cómo es que llegó David a conocer la autoridad? Paz de Cristo, hermano. Mira, hermano, David era el más pequeño de los hijos de Isaí. Era el más pequeño. Y se acababa de instaurar el reino en Israel porque Israel había pedido rey. Porque no querían que Jehová reinara sobre ellos. Querían un rey como todas las naciones. Y Dios le concedió un rey. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros pedimos a Dios. Porque Dios no nos va a ir
a la mano cuando decimos que queremos una cosa fuera de lugar para olvidarnos de Dios. Y el rey había empezado a reclutar a los hombres para formar un ejército. Y todos estaban preocupados, hermano, para ir a impresionar al rey. Pero había un pequeñito que no estaba preocupado por ir a impresionar a Saúl. Le llamaba mucho más la atención la ley. Y él era el único que podía ir, él el que aceptaba las indicaciones de su padre, el que obedecía la voz de su padre. Él iba a cuidar las ovejas. Y él, mientras cuidaba las ovejas, él se deleitaba leyendo la ley, que era lo que estaba escrito, la Torá, lo que se le llama la Torá. Y ahí empezó a darse cuenta la bendición, hermano, de conocer la ley. A él le llamaba la atención que todos los niños tenían que saber de memoria la ley a los 12 años de edad. Y él estaba dispuesto. Y ahí se encontró en la meditación de la palabra cómo Dios estaba con él. Él entendió que él no tenía fuerzas para matar un león, para matar un oso. Mas sin embargo lo podía hacer. Y él sabía que lo que hacía no lo hacía en sus fuerzas, lo hacía porque Dios estaba con él. Eso le llevó a tener un temor reverente de la presencia de Dios, de la autoridad de Dios. Él no tenía poder para matar un león. Mas sin embargo venía una fuerza sobre él y mataba al león. Y él empezó a darse cuenta de que Dios estaba con él. De que tenía poder, pero no de sus propias fuerzas. Si tenía es porque el Espíritu de Dios estaba con él. Entonces él conoció la autoridad, él conoció el poder de Dios. No para sentirse más importante que sus hermanos, era el más pequeño. Y me imagino que David compartía sus experiencias con sus hermanos. Lo mismo que le pasó a José. Porque cuando David fue a llevar quesos y comida y a ver cómo estaban sus hermanos al frente de la guerra, David dijo, ¿qué le harán al que vence al gigante? Y uno de sus hermanos le dijo, ¿no es eso puro hablar? ¿No nomás te la llevas hablando tú de tu Dios? Pase Cristo. Y en verdad, hermano, no se trata de hablar nada más. No se trata de estar hablando y hablando y hablando. Se trata de que Dios está con nosotros. Y Dios no nos quiere hablando, nos quiere practicando. ¿Hay alguien en casa? Entonces, miren, hermanos, en el capítulo, ayer leímos las citas que está ahí en 1 Samuel 24 del 6 al 4 y Samuel 26 del 9 al 11, 1 Samuel y 2 Samuel del 1 al 14, donde le dicen a David, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás
con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y solamente le cortó el borde de su manto. Y cuando le cortó el borde de su manto, se le turbó el corazón. Pero, hermano, a muchos de nosotros no se nos turba el corazón. Podemos decir una cosa acá atrás y damos otra cara acá adelante. Y eso no agrada a Dios. Podemos decir me hicieron, pero nunca cuentan lo que ellos hicieron. Y se nos olvida que a una acción corresponde otra reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Esa es la tercera ley de Newton, que es lo mismo que Jesús dijo en la regla de oro. Como quieras que hagan contigo, haz tú con ellos. Y muchos no quieren reconocer lo que hicieron. Y nunca se ha hecho nada contra ellos. Pero solamente se pasan diciendo, es que me hicieron, es que me hicieron. No, hermano. Si te hicieron, es porque Dios lo permitió. Yo no entendía eso hasta que el Señor me habló y me dijo así, hijo, no porque me había hablado a mí, le habló a otra persona. Y me dijo, hermano, dice el Señor que ellos no te sacaron. Dice, yo te saqué, dice el Señor. Pero hay quienes tienen el corazón envenenado y dicen, es que me hicieron, me sacaron. Pero hablan tan bonito y son tan buenos para elogiar a las personas. Entonces, hermano, no se trata de los enemigos, hermano, se trata de nuestro corazón. Para que la autoridad esté en nosotros, se trata de que tenemos que cuidar nuestro corazón, no de lo que me hicieron, no de lo que hice. Recibe entendimiento, hermano. Amén. Se le turbó el corazón. ¿Por qué? Porque tenía un corazón limpio. Eso me enseña a mí que lo que tengo que cuidar no es el maltrato que me hagan y tengo que salir corriendo por lo que me hagan, sino lo que se genera en mi corazón. Por eso la Escritura dice, bienaventurados los de limpio corazón, pero ellos verán a Dios. Hoy todo el mundo ve a Dios y Dios le habla, pero con un corazón perverso. ¿Qué será el Espíritu Santo? ¿Hay alguien en casa? Dile, ay, eso duele. Por eso la Escritura dice, probaos a vosotros mismos, si estáis en la fe o estáis en la razón. ¿Hay alguien en casa? Si servimos por la fe, servimos en el Espíritu, pero si servimos por la razón, servimos en la carne. Estamos en rebelión contra Dios. Y es imposible así de esa manera agradar a Dios, porque la única manera en que podemos agradar a Dios es por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. ¿Hay alguien en casa? Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. A David se le turbó el corazón por el hecho de cortarle el borde del manto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si el rey era el ungido de Jehová,
no se le debe tocar, ni se le debe de cortar el borde del manto. ¿Dónde se inspiró aquella mujer cuando miró a Jesús? Dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. No dijo si tan solo cortare. David lo tuvo que cortar para enseñarles el temor de Dios a los que estaban atrás de él. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Me hicieron, me traicionaron, me quitaron. No. Nadie te puede quitar del amor de Dios. Nadie te puede separar del amor de Dios. ¿Y por qué el amor de muchos se enfriará en aquellos días? ¿Por qué? Porque pensamos que se trata de nosotros y no nos damos cuenta que es Cristo en nosotros la esperanza y gloria. ¿Hay alguien en casa? Por eso en el 1 de Samuel del 26, capítulo 26 del 9 al 11, es el otro punto donde se le dice a David que mate a Saúl. Y David le dice, Isaí dice, déjame, yo lo enclavo. No, dice, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Miren, hermanos, aquí nos aconteció a nosotros algo. Hubo un pastor que se enseñoreó terriblemente con uno de mis hijos, con mi hijo Manuel. Amén. El amor nunca deja de ser. El problema es que nosotros dejamos de practicarlo. Y el que persevere hasta el fin practicando el amor, ese será salvo. Y se ensañó con mi hijo. Y vino mi hijo y le contó a una de mis hijas. Yo no lo sabía. Y esa tarde se encontró al pastor en el Soriana. Y le iba a reclamar. Y cuando le iba a reclamar, el Señor le habló y le dijo, déjalo. ¿Hay alguien en casa? Él es el que está puesto como autoridad. Hoy los que reclaman, hoy los que pelean son los que llegan. ¿Por qué? Porque no saben otra cosa. Más que sabotearse a sí mismo. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos nosotros a ser autoridad? Escucha lo que voy a decirte. Es precisamente, hermanos, en ese tiempo en Israel, cuando Dios instituye formalmente su autoridad sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor gobernaba desde el cielo. Por eso la palabra venía al profeta y la palabra se iba. Pero Dios decide, por causa del pueblo, establecer un rey.
establecer el reino. Amén. Escucha lo que voy a decirte, hermano. Fue en ese tiempo en el que se estableció el reino de Israel. Los israelitas, desde que habían entrado a Canaán, eran gobernados por jueces. Moría un juez y todo el mundo sin juez, fíjese bien, se desbocaba. Ponga mucha atención a esto, hermano. Y Dios tenía que levantar otro juez y los hacía volver. Eso se llama ley. Se moría ese juez y todo el mundo se iba al pecado. Levantaba Dios otro juez y todo el mundo regresaba. ¿Por qué? Porque en la ley necesitaban de un hombre que los guiara, que les pusiera el ejemplo. ¿Por qué? Porque era una generación caída de la gracia de Dios. Inclusive los sacerdotes no tenían el Espíritu Santo. El que los tenía fue Moisés. ¿Sí? Entonces, Dios decidió, en la petición del pueblo que querían un rey como las demás naciones, establecer el reino en Israel. Es cuando entonces formalmente Dios instituyó su autoridad en la tierra. Dios quitaba reyes y Dios siempre ha quitado y ha puesto reyes, pero que no conocen al Señor. ¿Hay alguien en casa? Y cuando Dios estableció a Saúl, Saúl fue rebelde hasta procurar destruirla, y a veces nosotros no nos damos cuenta cuando destruimos la autoridad de Dios, cuando decidimos hacer nosotros lo que nosotros queremos y no hacemos la voluntad de Dios. La iglesia no está en la voluntad de Dios. La iglesia está en la voluntad de los hombres. Por eso es tan importante, hermanos, pero escuche bien, hermano, lo que le voy a decir. El hecho de que estemos con la voluntad de los hombres, son hombres que Dios puso, o que Dios permitió que estén allí. Y no los vamos a levantar contra ellos, ni los vamos a juzgar. Es bien importante, hermanos. Dios rechazó a Saúl. Primero Dios ungió a Saúl y lo puso. Y luego Dios rechazó a Saúl y levantó y ungió a otro hombre. Amén. Sin embargo, David estaba bajo la autoridad de Saúl. Estaba entre la gente de Saúl y formaba parte de su ejército. Y posteriormente también fue escogido para ser el yerno. Por lo tanto, escucha, por amor de Dios, había dos ungidos. Solo que uno era el rey y otro estaba bajo la autoridad del rey. Amén. Amén. Entonces Saúl procuró matar a David y David tuvo que escapar. Hoy los conflictos más grandes que están generando la controversia en el universo es la guerra que hay entre los ungidos. Porque el hombre quiere seguir reinando y no deja que los que tienen el corazón de Dios tomen el lugar. Porque el día que los que tienen el corazón de Dios tomen el lugar, el pueblo de Dios tendrá paz. Por eso cuando David tomó lugar, hizo estar en paz a todos sus enemigos con Israel. Y por eso entregó el reino a su hijo Shalom, que es paz de Dios, Salomón. ¿Hay alguien en casa? Perdóneme, pero esto yo no lo aprendo en los seminarios teológicos. Escucha lo que te voy a decir ahora. Israel tenía dos reyes y los dos eran ungidos. Un rey que estaba desechado, pero estaba reinando. Y un rey conforme al corazón de Dios que andaba corriendo
escapando de las lanzas, escapando de sus amenazas, escapando de las trampas. Amén. El rechazado todavía está en el trono y el escogido aún no había ascendido. David estaba en una posición muy difícil. Hermano, paz de Cristo. Escucha por amor de Dios. Recibe entendimiento. En aquel tiempo había 2 reyes y los 2 estaban ungidos. Y hoy en este tiempo, hermano, no hay 2 reyes, hay miles y millones de reyes y ungidos. Y los que tienen el control no quieren soltarlo para que reinen los millones y millones. Por eso es que el Señor Jesús tiene que venir y va a reinar con todos los que resuciten. Hoy los ungidos están en una posición difícil. Hoy hay miles de reyes. ¿O no entendéis la Escritura? Lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 6 de Apocalipsis, que dice que el Señor Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y lo que dice el apóstol Pedro, que somos un real sacerdocio, somos reyes sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No mis virtudes, no mis dones, no mi sabiduría, no mi preparación, no mi elocuencia, sino las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos incrustó en su cuerpo y nos llamó para estar en él, para que él pueda vivir en nosotros. No para que nos estén dando a cuentagotas las cosas, porque a mí Dios me habla y a mí Dios me puso aquí. No, hermano. No se trata del que Dios puso como autoridad. Se trata de la autoridad. Y esa autoridad está en el corazón de todos los que han recibido el Espíritu Santo. No para revelarnos, sino para servir, para enseñar sabiduría a los principados y a las potestades. Porque no entienden que un rango aquí en la iglesia tipifica un rango en el cielo. ¿Hay alguien en casa? Hoy hay miles de reyes que no pueden reinar. ¿Por qué? Porque están obligados a hacer las órdenes de todo aquel que está puesto en autoridad. Aleluya. Es tremendo, hermano, esto. Por eso es que Dios nos enseña en David. Le voy a decir esto con temor. Yo llegué a un desayuno. Yo no desayuno. Alguien me invitó, me dice, hermano, vamos al desayuno con los pastores. Y yo, hermano, pero yo qué voy, yo no desayuno. Vamos, se ponen interesantes las pláticas. Y cuando llegué, yo no sabía que a mí me tenían por profeta. Llego yo, y da los saludos y me dice uno de los que están ahí, hermano, ¿hay palabra de Dios para nosotros? Yo digo, no, hermano. Y en ese momento yo cierro los ojos y viene la palabra. Y les digo, hermanos, escuchen esto. En el Antiguo Testamento Dios levantó un rey. Fíjense,
¿Por qué enseño de esta manera? Porque son cosas que el Señor me ha puesto en mi mente y en mi corazón en el momento en que se me cuestiona. Y levantó un rey para establecer el reino de Israel, conforme a las demás naciones. Pero Dios enloqueció a ese rey por medio de la envidia. Y lo desechó, pero lo mantuvo reinando. Y Dios tuvo que buscarse otro rey, un hombre conforme al corazón de Dios, para enseñarnos a nosotros cómo debemos someternos a la autoridad delegada, aunque esté mal de la cabeza. En ese momento se les atravesó la comida. ¿Sabe que estaban hablando del obispo? ¿Sabe que estaban hablando? Por eso se le hacía tan interesante a ese hombre, que hoy es pastor. Pero entró al pastorado no porque tuviera vocación, sino porque se la llevaba atendiéndoles a los pastores. Y los trataba bien, y como tenía recursos y vendía carros, a algunos les regaló carros. ¿Hay alguien en casa? Entonces, hermanos, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él se sometió al reinado de Saúl, aunque Saúl estuviera mal de la cabeza. Sí, hermano. Sí, pero no se sometió a estar juntamente con él. No, Saúl lo quería matar, entonces se sometió, pero le servía de lejecitos. Hay un dicho que dice que los toros desde la barrera se ven mejor. Entonces uno tiene que replegarse para poder servir. Porque no se puede servir. Hay personas a las cuales no se les puede servir. Hay personas a las cuales Dios te dice acércate y sírvele. La razón te podía decir, tienen razón lo que dicen los muchachos, mátalo. Ese es el día que Jehová te dijo que te lo iba a entregar en tu mano. Si tú lo matas, tú vas a ser el siguiente rey. No se trata, hermano, de quitar al pastor para ser tu pastor. No se trata de hablar mal de los pastores para que tú seas pastor. O sea, a veces yo hubiera querido no conocer o no enterarme de gente que hace eso, que ahora es pastor y que pasó toda su vida denigrando a los pastores. Después de haber cometido adulterio y cuando lo quisieron poner en orden, no estuvo de acuerdo. Y hoy es pastor. ¿Y nos vamos a enojar contra el obispo que lo puso? No, hermano. ¿Nos vamos a enojar porque él es pastor ahora siendo adúltero? ¿Y nunca se puso a prueba? No, hermano. ¿Por qué? Porque el juez se llama Jesús. Todo el mundo tiene ansia de llegar a ser pastor pronto. Así que, hermano, David ya había sido ungido y había sido ungido como rey. Por eso yo siempre les he dicho, cuando los obispos, cuando había votaciones para los obispos y se acercaban los que iban a votar para obispos y me decían, hermano, ore por mí, quiero ser obispo. Y cuando me decían eso, inmediatamente les decía, hermano,
Déjese de cosas. Usted no va a ser obispo. Hermanos que estaban a punto de un infarto porque no aguantaban la presión. No, hermano, le digo, no se trata de esto. El que es rey, el que es obispo, ya es obispo. Ya Dios lo escogió desde antes como obispo. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque antes de ser yo director a nivel general, el Señor me dijo que yo iba a ser el director a nivel general. Entonces, cuando yo fui a la votación, no estaba angustiado, no estaba preocupado. Yo sabía que iba a ser. Cuando nosotros fuimos a pastorear Punta Chueca, el Señor me enseñó que yo iba a ir. Así que cuando fui, todo el mundo tenía miedo de ir a pastorear. Un presbítero llegó a esa comunidad y me dijo un día, qué valiente eres, hermano. Me dice. Un presbítero. Me dice, qué valiente eres. Si a mí me hubieran dicho que me viniera yo a pastorear aquí, mejor renuncio a la iglesia. Paz de Cristo. Esos son los hombres que ellos meten. Y yo dije, ¿cómo es posible que un presbítero me diga eso a mí? O sea, porque van esparciendo veneno por donde van para contaminar. Cuando tú sabes lo que Dios va a hacer contigo, tú no peleas. Cuando tú sabes quién eres, tú no peleas. Y no haces cosas equivocadas y no te quejas. Nunca, hermanos, nunca trates de hacer algo en lo oculto diciendo que estás en la luz. ¿Por qué? Porque todo lo que se dice al oído se publicará desde las azoteas. Todo sale a la luz. David era un hombre que sabía negarse a sí mismo. Prefería retrasar y esperar en el tiempo de Dios para ser rey, pero él no iba a levantar su mano contra el ungido del Señor. Una vez que Dios puso a Saúl por rey, David sabía que tenía que estar bajo la autoridad del rey. Él sabía que hubiera estado en rebelión si él hubiera matado al rey para que él lo pusieran por rey. Por eso, hermano, ¿qué nos enseña esto? Que la obediencia a la voluntad de Dios es superior a lo que tú puedas hacer. Y obedecer a Dios, eso es fe. Obedecer a tus impulsos, eso es tu razón. Esas son las obras que tú haces. Es lo que hablábamos el día de ayer. Los hombres que van a servir a Dios, mira hermano, todo servicio a Dios inicia con Dios. Cuando Jesús vino, Jesús dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. O sea, ¿por qué nosotros queremos tomar las decisiones por nosotros mismos? Si hay que correr, pero en silencio. ¿Hay alguien en casa? Mire, hermano, la consagración que tú puedas tener ahora que eres pastor después de entrar a través de dañar tanta gente, no cubre tu rebelión. La consagración no cubre tu pecado. Digan conmigo, ¡ay! Miren, hermanos, por amor de Dios. Estaba un grupo de pastores aquí en Tijuana,
lo voy a decir, aquí no están en Júpiter, aquí en Tijuana. Para no decir Hermosillo o Ensenada o Saltillo o Monterrey o Guadalajara o Cuernavaca o Villahermosa. Estaban los pastores en un retiro en ayuno y oración. Y cuando salieron del ayuno y de la oración, llegaron a una iglesia y el líder tomó la palabra para predicar. Pero en esa iglesia había un muchachito que ya no está en la iglesia, está en otra denominación, que se la llevaba en ayuno y en oración, orando en el templo. Se los voy a decir, en la 39 de Tijuana. Estaba un muchachito y empezó a predicar el hombre, que venía de un ayuno y de oración. Y predicó, y entonces el muchachito se levantó y le dijo: hermano, dice el Señor que te arrepientas y que dejes de practicar el adulterio. Y cuando el pastor oyó al muchachito, se enojó tanto con el muchachito y lo regañó, que eso no se le dice a una autoridad. Y pusieron al niño, al muchachito, y lo sacaron, hermano. Pero a la semana se manifiesta el adulterio del líder. ¿Hay alguien en casa? Es decir, tu consagración no cubre tu pecado. Ay, ay, ay. Hermano, esto se llama discipulado. Perdóneme, no se llama: ay, qué bonito predica el hermano, vamos a seguirlo, mira, porque míralo, las señales que hace. Hermano, paz de Cristo. Saúl quería y le decía a Samuel: vamos, adora conmigo, vamos al sacrificio, hónrame delante de todos, para que vean que yo soy rey. No, Dios te ha desechado. Mas sin embargo, Samuel fue con él. ¿Hay alguien en casa? Va de nuevo. Tu consagración no cubre tu pecado, pastor. Tu consagración, hermano Guadalupe Rodríguez, no cubre tu pecado, porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Hay alguien en casa? Entonces la obediencia es superior a la obra. Por eso la consagración no encubre tu pecado de rebelión. David no se atrevió a matar a Saúl para ser rey. La espiritualidad de David era tan elevada como la de Moisés. No era tan elevada como la de Jesús. Pero sí debe ser como la de nosotros los creyentes ahora en el Nuevo Testamento. Hoy debiéramos condenar no solamente el homicidio, sino, fíjense bien, cortarle el borde del manto. Pero Jesús lo trasladó a otra cosa. Cualquiera que se enoja contra su hermano es homicida. Debemos de condenar el enojo.
Y a veces nos contagian el enojo y pensamos mal contra aquellos que están enojados. Porque no entendemos la espiritualidad. No nos turba enojarnos, hermanos. ¿Y por qué nos enojamos tan fácilmente? Porque no conocemos la autoridad. Porque queremos nosotros ser la autoridad. Aquí mando yo. Y si no hacen eso, ustedes están mal. A mí aquí me puso Dios. Yo soy el único que Dios puso. Todos los demás están mal. Paz de Cristo, hermanos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. El enojarnos es igualito, hermano, que cortarle contra una persona, que cortarle el borde del manto. Cuando nosotros entendamos esto, vamos a conocer la autoridad. Por eso David era una persona que conocía la autoridad de Dios en su corazón. ¿Dónde vamos a conocer la autoridad de Dios? Aquí en el corazón, hermano. Entonces lo que tenemos que cuidar, sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón, porque de él mana la autoridad para vida o la autoridad para muerte. ¿Hay alguien en casa? David se sometió a Saúl. ¿Y cómo se sometió, hermano? Le decía, mi Señor. Le decía, el ungido de Jehová. ¿Hay alguien en casa? Esto revela un hecho muy importante. La sumisión a la autoridad no consiste en someterse a una persona, sino someterse a la unción que representa a esa persona, que está sobre esa persona. No es la persona, es la autoridad, es la unción. Que vino sobre ella cuando Dios lo ungió a través del profeta Samuel. O sea, de pronto yo entiendo ahora, yo conozco varios pastores que son adúlteros y que nunca se les puso en orden, pero ahora son ungidos. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Me voy a pelear con el obispo porque los puso? No. No, eso me enseña a mí que nosotros le estamos preparando el camino al anticristo. Que cuando venga el sistema de iniquidad, ellos van a entrar derechitos al sistema de iniquidad porque ellos lograron entrar al ministerio a través de la iniquidad. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el que tenga un corazón para purificar, que Dios se lo purifique. David reconoció la unción, ¿por qué? Porque él estaba ungido. Y sabía que Dios había ungido. Y él prefirió huir que tener que enfrentarse a él. Por eso es que Dios rechazó a Saúl. Porque él, hermano, desobedeció el mandamiento, no fue obediente. La responsabilidad de David, aunque Saúl no fue obediente, era someterse a Saúl. Por eso, hermanos, nosotros no estamos aquí para sacar gente de la iglesia. Y si yo tengo un discipulado, lo tengo para enseñar a la gente, para que la gente conozca a Jesús y la gente sirva en la iglesia. No para que me sirva a mí. Por eso yo les digo, miren, hermanos, conmigo no porque yo quiera tener mucha gente, pero yo no les voy a pedir diezmos, ni les voy a pedir ofrendas. ¿Por qué? Porque no se trata de que me sirvan a mí.
Se trata de que sirvan a la unción. ¿Hay alguien en casa? Eso es mantener la autoridad de Dios. Por eso es que Dios te puede hablar. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando llegaron al desierto de Zip, volvió a presentar la misma ocasión que se presentó en Engadi, donde estaban David y sus hombres dentro de la cueva y entró Saúl a cubrirse los pies. Y cuando David le corta el borde del manto a Saúl, pero en Zif llegaron a otro lugar en el desierto, se presentó otra situación similar. Y por segunda vez vino la tentación de matar a Saúl. Saúl yacía dormido, pero David se abrió paso por su campamento y Abisai quería matar a Saúl. Pero David se lo prohibió y le contestó con un juramento: ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y yo les decía ahorita, el mismo sistema religioso le está preparando el camino al anticristo. ¿Por qué cree que en Apocalipsis se repite un versículo? He aquí la fe y la paciencia de los santos. He aquí la fe y la paciencia de los santos. Pacientemente esperé a Jehová. Y él oyó mi clamor y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, donde lo había metido Saúl. A través de hablar mal de David, a través de desprestigiar a David, a través de vituperar a David para que la gente lo odiara. Por eso se escribió el Salmos 40, creo que es el 40, pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Porque él se desesperaba y él decía: Señor, tiempo es de actuar, porque han invalidado tu ley. ¿Hay alguien en casa? Si nosotros ignoramos la escritura, vamos a ser osados y vamos a querer hacer las cosas nosotros. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Por segunda vez, David perdonó a Saúl. Solamente se llevó la lanza y la vasija de agua que estaba en la cabecera de Saúl. Esto fue algo mucho mejor que quitarle el borde del manto. Porque no tocó partes que formaban parte de su cuerpo, sino la lanza y la vasija de agua no eran parte de su cuerpo. Pero David prefería ser obediente a Dios. Y entonces David le llama de lejos y le dice: mira lo que tengo en mi mano. Tengo tu lanza. Mira, tengo la vasija de agua. Te tuve en mis manos y te perdoné. ¿Eso cómo se llama, hermano? ¿Eso qué se llama? Eso es, hermanos, Efesios 3:10. En la iglesia nosotros estamos para enseñar a los principados y a las potestades en los lugares celestiales sabiduría espiritual. ¿Hay alguien en casa? Por eso David entendía la autoridad de Dios y la tenía en su corazón. Por eso es que Dios lo reconoció como un hombre conforme a su corazón. ¿Hay alguien en casa? Solamente pueden ser autoridad los que se someten a la autoridad. Por eso es que tenemos mucha gente en el pastorado que tienen solamente el nombramiento, pero autoridad de Dios no tienen. No tienen una relación sana con el Espíritu Santo.
Si nosotros queremos ejercer autoridad, hermano, podemos tener dones y podemos impresionar a la gente y juntar a la gente, pero no sirve de nada si nosotros no nos sometemos a la autoridad. Estando en la iglesia de Cumpas, había un presbítero. Lo voy a decir porque eso ya pasó, ya hasta falleció el hermano. No es el afán de desprestigiar al hermano, sino poner el ejemplo. Elocuente el hombre, sabio el hombre. Él pastoreaba más adelante en la sierra. Y nos comunicábamos, estábamos juntos. Él me decía, hermano, ¿por qué no nos dividimos? Me decía. Mira, me decía, yo predico y tú ministras. Yo veo lo que Dios hace cuando tú ministras. Nos vamos a ir rápido para arriba, me decía. Una autoridad, un presbítero, me decía, ¿por qué no nos dividimos? O sea, el hecho de la división, hermanos, no es nuevo para mí. Entonces yo le dije, oye, qué bien está esto, ¿verdad? Sí, me decía, muy bien, vamos a suponer que nos dividimos, le decía yo. ¿Y a quién los vamos a sujetar? ¿Quién va a estar sobre nosotros? Porque a mí el Señor me había enseñado que sobre uno alto vigila, otro más alto. No porque lo haya leído en Eclesiastés, sino porque me lo enseñó en una visión y me enseñó lo que se recibe del más alto. No de tus habilidades, no de tus capacidades, no de tus estrategias. ¿A quién nos vamos a someter? Le decía. ¿A quién le vamos a rendir cuentas? Decía, tienes razón, me decía. Paz de Cristo, hermano. Él terminó dividiéndose. ¿Hay alguien en casa? Gente que se ha dividido y que tiene una institución grande, ha venido aquí a decirme que me vaya con ellos, que tienen iglesias para mí. Me dicen, ya sal del desierto, entra a la tierra prometida. Bueno, nadie entró a la tierra prometida por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos. Conocen la Escritura, pero no la entienden. Hablan la Escritura, pero no la viven. Por lo tanto, no hay temor de Dios en sus corazones. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Si queremos ser autoridad, tenemos que someternos a la autoridad, aunque esté mal de la cabeza. Cualquier semejanza con la coincidencia, oye, ya me equivoqué, así decía mi pastor. Cualquier semejanza con la coincidencia es pura realidad. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. En su tiempo Dios permitirá que hablemos otras cosas mucho más fuertes. No se trata de que me habló el Señor y se los voy a soltar. No. Espero que esto no los espante. Y espero que esto, en lugar de que querramos correr a otro lado, espero que esto nos afiance más en el amor y en el temor de Dios. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque lo que Dios espera en nosotros es, hermanos, la obediencia. Y la obediencia inicia en Cristo Jesús. Y termina en Cristo Jesús porque Él es el autor y el consumador de la fe. Punto. Les amamos, hermanos. Les bendecimos. Hermana Marta, espero que ya esté más tranquila y reposada. Y el Señor la haya fortalecido y la haya consolado.
Y a todos, hermanos, les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.